Las cápsulas de esto también es política, con Mario Girón y Miguel Rodríguez. Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a nuestras maravillosas cápsulas intrasemanales, que es una palabra que no existe, pero bueno, que ya os la vais imaginando qué significa, cada uno en lo que quiera. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Pues bien, muy emocionado porque la CNN en persona me ha mandado una notificación al móvil diciendo que Beyoncé está embarazada de gemelos y estoy muy contento. Madre mía, qué bonito, sobre todo por la intemporalidad de estas cápsulas que igual... Ya, eso sí. Hombre, digo yo que para cuando se emita Beyoncé seguirá embarazada. Vale, va a seguir embarazada, efectivamente, confirmamos ese dato. Bueno, ¿de qué vamos a hablar en la pequeña cápsula de hoy? En la que queremos recordar a la gente que únicamente tratamos temas así que se pueden tratar rápidos, ligeritos, para no saturaros. Pues mira, a raíz de nuestro episodio sobre la conferencia que dieron los miembros del Gobierno de Cataluña en el Parlamento Europeo, pues en una charla en el trabajo, pues me plantearon una pregunta bien clara, que era ¿por qué la Unión Europea se iba a oponer? Porque estábamos tan seguros o casi seguros de que la Unión Europea se iba a oponer a una posible secesión de Cataluña. Entonces, pues he dicho, mira, no os voy a contestar ahora, vamos a hacer una cápsula. Lo haré después de la publicidad, que también Correcto. Es una de las frases que utilizan o se utiliza desde fuera de Cataluña para decir, sí, vosotros seguir así, pero cuando salgáis la Unión Europea no os va a aceptar como miembros de pleno derecho, ¿no? Bueno, es una de las posibilidades, evidentemente, pero todo el mundo dice no, pero porque España va a decir que no, etcétera. Bueno, vamos a ver que no solo España tiene problemas con las secesiones unilaterales. Bueno, pues nada, todo tuyo. Yo estoy ansioso por saberlo. Bueno, pues mira, es verdad que durante las campañas electorales en Cataluña y el proceso secesionista se ha dicho mucho que Cataluña seguiría dentro de la Unión Europea. Y a pesar de que la Comisión Europea y varios líderes europeos como Angela Merkel o por aquel entonces líder de un país europeo que era David Cameron, dijeron que no, que en el momento en que ocurría una secesión en un país, ese nuevo estado pasaba a ser un tercero estado, por tanto estaba fuera de la Unión Europea y tenía que pues solicitar su adhesión y seguir todo el proceso. Bueno, pues el proceso secesionista de Cataluña lo que vino a decir era que los tratados no prevén esta situación y que por tanto es una decisión política y no jurídica, y que por eso mismo pues que la Unión Europea no iba a expulsar a Cataluña si podía negociar de alguna manera que se quedara dentro. Entonces vamos a ver si podemos aclarar un poco esta cuestión. Es cierto, y eso es cierto, hay que decirlo desde ya, es cierto que los tratados de la Unión Europea, digamos que son como la Constitución de la Unión Europea, no prevé esta situación en la que una parte de un Estado miembro se desgaje y se haga un nuevo Estado, se cree un nuevo Estado. Pero es una verdad que es a medias, porque si bien es cierto que tal situación no se dice explícitamente, en el artículo 4.2 del Tratado de la Unión Europea, que trata sobre las relaciones de los Estados y de la Unión, dice literalmente: la Unión respetará las funciones esenciales del Estado, en particular las que tienen por objeto garantizar la integridad territorial. Vamos, creo que no hace falta ser un juez del Tribunal Supremo para entender que en principio la Unión Europea defiende la integridad territorial y hombre, una secesión se puede entender si es pactada o a través de un mecanismo pactado, claro, pero si es unilateral y contraviniendo la legislación vigente, en este caso de España, pues no veo yo que la Unión Europea se pueda abrir mucho a reconocer a ese nuevo supuesto Estado. Además, los tratados son firmados por los Estados. Si alguna vez alguien tiene curiosidad y entra a ver los tratados, están en PDF y todo esto, los firman los Estados miembros de la Unión Europea. Y en este listado, Cataluña no estará. Claro. Porque el que ha firmado es el Reino de España. Así que como no es firmante del tratado, por tanto no puede ser miembro de la Unión Europea. Esto suponiendo que consiguiera una independencia reconocida, que esto ya sería mucho, pero bueno, vamos a ponernos en estas posiciones.
Y es por estas razones por las que casi todo el mundo, todo el mundo en la Unión Europea dice que Cataluña se convertiría en un tercer estado, por tanto fuera de la Unión Europea. Claro, al final quizás sería un poco injusticia para todos estos estados que ahora están intentando entrar en la Unión Europea y que están intentando cumplir la normativa que se les ha impuesto, ¿no? Claro. Luego habría que ver si el nuevo Estado tendría las condiciones que se requieren para entrar en la Unión Europea, para formar parte de la Unión Europea. Pero bueno, vamos a conceder incluso el beneficio de la duda. Vale. Vamos a ver qué condiciones necesita tener un Estado. Vamos a suponer que Cataluña se ha independizado, que ha sido reconocida internacionalmente. Sí. ¿Qué condiciones necesita tener un Estado para formar parte de la Unión? Esto está recogido en el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea, que habla sobre los requisitos que un Estado debe cumplir para solicitar su adhesión. Vamos a entender que, al ser los requisitos que se le pide a un Estado tercero para entrar, pues los que ya estén dentro los tienen que cumplir también, Claro. deduzco. Sí. Vale, pues hace referencia al artículo 2, donde dice que la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos. Si Cataluña se declarase unilateralmente independiente, estaría atentando contra el derecho español vigente, concretamente contra el artículo 2 de la Constitución española, donde habla de la indisoluble unidad de la nación. Es decir, al ir contra el Estado de Derecho, Cataluña no sería un Estado viable dentro de la Unión Europea, porque no cumple con el respeto al Estado de Derecho. Otro elemento, por si acaso teníamos pocos, también del artículo 49 del Tratado de la Unión Europea, que dice que la adhesión de nuevos estados debe ser aceptada por unanimidad. Bueno. Es decir, por todos los miembros del Consejo Europeo. Sí. Es decir, en este momento todavía son 28, aunque supongo que el Reino Unido ya no estaría en esa hipotética reunión. Así que vamos a decir que los 27 estados miembros de la Unión Europea tendrían que aceptar que Cataluña siguiera dentro, por unanimidad. Y sinceramente no parece posible. Pero ya no solo porque España diga no, que probablemente en esas circunstancias obviamente diría no, Claro. sino porque otros países como Francia, como Bélgica o como Italia, por poner 3 ejemplos, también dirían no, porque ellos tienen gérmenes independentistas dentro de sus países. Si le abriesen la puerta a Cataluña, estarían abriéndole la puerta a sus propios gérmenes, a seguir el mismo camino, es decir, de ruptura unilateral, de ir contra la ley vigente, etcétera, etcétera. Porque saben que creando un precedente no les pueden decir que no a los que vengan detrás. Claro, ya se van a agarrar a ese precedente y van a decir, vamos para adelante. Por si acaso, efectivamente, otros países, como por ejemplo, que, oye, serán pequeños o poco importantes, pero también tienen que decir sí, son, por ejemplo, países como Chipre, Grecia o Rumanía, que se han negado a reconocer a Kosovo. Kosovo es un país, creo que está intentando iniciar los trámites, si no los ha iniciado ya, pero de momento hay 3 países dentro de la Unión que no le reconocen internacionalmente, con lo cual de momento es inviable su entrada en la Unión Europea. Así que, básicamente, el nuevo Estado catalán, el hipotético Estado catalán, alcanzaría solo tal estatus por 2 vías, o la jurídica, y hemos visto que no, o la política. Aparte de todo esto de la Unión Europea, porque nos hemos centrado en la Unión Europea, porque la pregunta iba por ahí, pero por ejemplo, Cataluña, para ser reconocida como Estado, tiene que ser reconocida por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde, por ejemplo, hay un país que se llama China, que tiene capacidad de veto, que tiene problemas con sus propios territorios. O sea que eso habrá que verlo también. También, por ejemplo, los separatistas catalanes hablan mucho del caso de Quebec y de la sentencia del Tribunal Supremo de Canadá del 20 de agosto del 98, pero lo hacen con un poquito de trampa, y esto hay que decirlo. Esa sentencia dice que la ruptura unilateral es ilegal y que solo un referéndum negociado con el Estado central puede dar respuesta a la cuestión secesionista en Quebec. Estos fueron los casos de Quebec y Canadá, y de Reino Unido y Escocia. Ambos referéndums salieron que no hubiera ruptura, pero podían haber salido que sí. Pero hay una gran diferencia, y es que la Constitución de Canadá y la especial Constitución de Reino Unido, que no está escrita sino que la hace el Parlamento, permitían tal cosa. La inmensa mayoría de constituciones del mundo occidental, incluyendo la de España, no lo permite. Siempre hay artículos que, digamos, ponen un candado a esa posibilidad. Sí. También se acoge mucho, por ejemplo,
al derecho de autodeterminación de los pueblos, pero es algo que la ONU solo reconoce para casos en los que se estén violando los derechos humanos o en territorios coloniales. Sí, creo que en Cataluña, que es un país democrático, donde tiene sus propias instituciones autonómicas y donde pueden, por supuesto, participar en la democracia del resto del Estado y de la Unión Europea, pues no diría yo que es un caso ni de colonialismo, ni de agresión democrática, ni nada de eso. No estamos cargando los derechos humanos en Cataluña. Claro. Luego, por si acaso queda alguna duda, la Unión Europea no reconoce, por ejemplo, sabes que cuando estalló el conflicto en Ucrania, Sí. Las fuerzas rusas, acabó con la anexión de Crimea de nuevo a Rusia. Sí. Por un referéndum que hicieron allí los rebeldes, etcétera. La Unión Europea no reconoce tal anexión y de momento sigue considerando Crimea como parte de Ucrania, precisamente por lo mismo, porque no reconoce los resultados de los referéndums que se llevaron a cabo en Donetsk y en Lugansk, que son las zonas de Crimea, y que atenta contra la integridad territorial de Ucrania, que ni siquiera es país de la Unión Europea. O sea, para que veas cómo funciona la Unión Europea. Creo que con esto más o menos hemos dejado claro por qué la Unión Europea no se va a posicionar a favor de un Estado unilateralmente desgajado de uno de sus propios miembros. Claro. No sé si me he explicado bien. Sí. El problema que yo veo aquí es que la gente siga apoyando con los ojos tapados a estas personas que están vendiendo la continuidad de Cataluña dentro de la Unión Europea, cuando ellos mismos tienen que saber que realmente las posibilidades son muy bajas, ¿sabes? Y al final la gente de a pie eso quizás no puede llegar a comprenderlo, excepto los que escuchan este podcast maravilloso, que sí que lo van a comprender. Claro, el tema es ese, ¿no? Que se les sigue diciendo eso y porque sobre todo lo que se dice mucho es que es una cuestión política, es una decisión política. Es que ni por la decisión jurídica, ni por la vía jurídica, ni por la vía política. Es que Francia, o por ejemplo Italia, que tiene en el norte a la Liga Norte, que con su movimiento independentista del norte de Italia respecto al sur, ¿qué va a decir? Que sí, Cataluña sí, y luego ¿cómo va a evitar que los del norte no hagan lo mismo? Los dentro de su propio país. Claro. Es que es de locos. O un país como Rumanía, que no reconoce a Kosovo, ¿cómo va a reconocer una Cataluña que se ha desgajado de esa manera unilateral también como Kosovo? Sí, porque además, si no me equivoco, todos los líderes de movimientos independentistas siempre tiran mucho de esto ha pasado en otros países, esto pasó en no sé dónde, esto pasó en no sé qué, nosotros lo podemos hacer igual, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, pero también hay que contar qué pasa con esos países y con esas situaciones. Hay situaciones y situaciones. Oiga, no es lo mismo el caso de Bosnia, por ejemplo, sí, con todo el conflicto bélico que hubo, sí, claro. y con las barbaridades que allí se cometieron a un supuesto hipotético Estado catalán que está dentro de un país democrático muy mejorable y todo lo que tú quieras, pero democrático, que no atenta contra los derechos humanos ni les impide participar del proceso democrático del país. Así que bueno, pues por eso creo firmemente y estoy casi seguro de que la Unión Europea ni va a aceptar ni aceptaría una ruptura unilateral de Cataluña, ni por supuesto como consecuencia la aceptaría como Estado miembro. Bueno, pues nada, con todas estas cosas hipotéticas nos tendremos que quedar hasta que suceda algo, ¿no? Y yo creo, como siempre en este caso, abogamos porque la mejor salida para todos sería la negociación entre el Estado español y la comunidad autónoma catalana. Firmo debajo. Ok, yeah, visto, me lo traía preparado como final de podcast de hoy. Pues nada, no sé si te ha quedado algo en el tintero. Yo, por mí, aquí está bien, una capsulita. Vale, te he oído hasta girar páginas ahí como un loco descosido. Otra cosa, venga ahí, páginas. Estoy inundado en papeles. Madre mía, es maravilloso. Bueno, amigos, pues nos vemos en el próximo episodio. Esperamos que os haya quedado esto clarinete para que no vayáis haciendo el cuñado por ahí por vuestras comidas, cenas y cerveceos varios. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Besete.